Muy bien, ya jóvenes. Continuando con la clase de la materia de control, vamos a ver lo que es la función de transferencia. Ya habíamos dicho que los sistemas mecánicos, eléctricos, hidráulicos, etcétera, se pueden ver de una manera matemática. En este caso sería la función de transferencia. Cualquier sistema que acabo de describir se puede representar de esa manera. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de un motor eléctrico. Al momento que ustedes encienden el motor, si medimos la corriente, ¿qué es lo que observamos? Vamos con nuestro amperímetro de gancho, vemos la salida la entrada de corriente del motor. ¿Qué observamos? Que el motor, al momento de arrancar, tiene una subida muy alta de corriente, pero después de un tiempo baja y se mantiene. En este caso, el motor eléctrico es un sistema mecánico eléctrico. ¿Por qué eléctrico? Bueno, necesita forzosamente de la energía eléctrica para poder moverse. Y mecánico porque está girando y tiene ahí algunos elementos que permiten su funcionamiento. Ok, entonces tenemos esta salida. Observamos que esta corriente está dependiendo en un tiempo. Tiene un aumento muy grande, pero después de cierto tiempo baja. ¿Qué es lo que observamos aquí? Todo este pedazo, todo esto de acá, está variando en el tiempo. A esta zona la le diremos que es la parte dinámica del sistema. ¿Por qué? Porque observamos que va cambiando su valor respecto al tiempo. Cualquier variación de tiempo que tengamos en cualquier sistema se va a llamar la parte dinámica. Y a esta parte la llamamos la parte estacionaria. ¿Por qué? Aquí observamos que llegando a este punto se sigue manteniendo constante el valor de corriente. Si hiciéramos más grande la gráfica, un poquito más de tiempo, la corriente se va a seguir manteniendo constante, no va a tener variación de cambio. En ese momento decimos que el sistema está estacionario, está en estado estacionario, porque llegó a la estabilidad. Vemos que aquí ya no tiene una variación. A diferencia de aquí, entonces esto la vamos a llamar parte dinámica y esa parte, la parte estacionaria. Otro ejemplo, en este caso es un motor. Si yo tuviera, por ejemplo, un, un horno que pido que se caliente a cierta temperatura, originalmente el horno pues va a medirse en grados centígrados. En el caso, ponemos aquí la unidad, sería en grados. Bueno, sería la temperatura, que la mediríamos en grados centígrados. Si es un horno que estuvo apagado, idealmente pensamos que está en cero. Conforme va pasando el tiempo, va aumentando su temperatura hasta que llegue a una temperatura constante, que es la línea horizontal. Se va a mantener constante. Entonces igual, tenemos una parte dinámica en ese sistema. Que conforme va pasando el tiempo, el sistema, la temperatura va a empezar a cambiar, a cambiar, a cambiar, a cambiar, hasta el momento en que nos digamos, ¿sabes qué? Quédate en 80 grados. Con un sensor, con un sensor para que se mantenga como un sistema pero cerrado, obtendremos que nuestro valor se quede, bueno, que nuestra temperatura se quede constante. Entonces, necesitaremos algo con que medir para realizar nuestro sistema de control. Entonces, toda esta parte donde existen variaciones del valor a través del tiempo, la llamaremos la parte mecánica, perdón, la parte dinámica, y cuando tengamos un valor constante, la llamaremos que es la parte estacionaria. Ahora bien, esta parte, bueno, aquí se ve gráficamente cómo se va modificando a través del tiempo. Pero he comentado, para poder visualizarlo de una manera más matemática, se hace
lo que decíamos que es la función de transferencia. La función de transferencia es cómo interactúa la entrada, pero la salida, en este caso le llamamos y de S con la entrada. Le denominamos X de S. Entonces, aquí lo que estamos viendo es cómo va a interactuar esta entrada con respecto a mi salida. Como ven, aquí tenemos que está en S. ¿Cuál es el problema aquí? Todos los sistemas mecánicos, eléctricos, dinámicos, fluidos, hidráulicos, tienen variaciones de tiempo, lo acabamos de ver en la gráfica. ¿Cómo podemos, por ejemplo, en ese circuito que vemos aquí, cómo podemos ver su interacción en el tiempo? Fácil. Todos los elementos que se han variado en el tiempo tienen una ecuación en una ecuación diferencial. Por ejemplo, digamos esto, de dt r más i. Pongamos eso en la ecuación. ¿Por qué una ecuación diferencial? Porque esta derivada, si vemos, está sacando nuestro valor con respecto al tiempo. Entonces estamos viendo variaciones en el tiempo. Todas las ecuaciones de función de transferencia tienen esa parte. ¿Por qué? Porque varía en el tiempo. Si eso valiera 0, diríamos que nuestro sistema ya no varía en el tiempo y se mantiene constante. Entonces ya no sería ya no se utilizan ecuaciones diferenciales. Y ya no sería un sistema variante en el tiempo. Entonces, todo lo que veremos en modelación de sistemas eléctricos, mecánicos, electromecánicos, perdón, tienen funciones de transferencia. Entonces, saquen sus libretas de ecuaciones diferenciales para poder empezar a trabajar en esto. Pero ojo, si se acuerdan de sus clases de ecuaciones diferenciales, pues era un poquito complicado resolver estas ecuaciones. Ya sería homogénea, no homogénea, de los diferentes tipos que existen. Para esto, los ingenieros en control utilizarán algo que espero que ya hayan conocido, que es la de Laplace. La transformada de Laplace lo que nos va a hacer es pasar de un sistema con ecuaciones diferenciales y que está variando en el tiempo, lo pasamos a un sistema que va a actuar simplemente con álgebra, que sería esto. Si vemos, aquí está respecto al tiempo. Esta ecuación está respecto a eso. Cuando se la transformada de Laplace de una ecuación diferencial, la variable ya no es tiempo, es S. Entonces, pasamos de un sistema en el cual tenemos ecuaciones diferenciales, y ya vimos en nuestras clases de ecuaciones diferenciales que es un poco complicado resolverlas, las convertimos a una forma más sencilla, simplemente álgebra. La álgebra que hemos conocido desde que íbamos en secundaria, la tiene Baldor, nos estuvo dar y dar. Entonces, con esa álgebra que ya conocemos, es como se resuelven las ecuaciones diferenciales de la transformada de Laplace. Obtenemos una ecuación, ya en la fórmula de Laplace, en el cual vemos cómo interactúa nuestro sistema. La ecuación que obtengamos de esta transformada de Laplace es la forma matemática en la cual un sistema se comporta. Y teniendo ya esa ecuación, esa transformada de Laplace, ya puedo yo hacer mi control. Si veo que haciendo mi análisis, mi transformada de Laplace me dice que mi sistema no es estable, pues ahí es donde empiezo a interactuar con los diferentes modelos de control. ¿Okay? Entonces, recapitulando un poco, la transformada de Laplace simplemente es el modelado matemático de mi sistema. Para obtenerlo es necesario pasar de una ecuación diferencial de mi sistema a transformada de Laplace. Y obteniendo la transformada de Laplace,
es como obtengo mi transformada ingeniería de transferencia. Aquí sería Ft. Ok, ahora, estamos diciendo que esa función de transferencia, pues es la ecuación de mi sistema, ¿no? Pero ¿qué creen? Si yo quiero saber cómo funciona realmente ese sistema, pues al final tengo que pasarlo a el tiempo. Aquí estamos diciendo que trabajamos en la variable S. Esa variable S, imaginemos que lo pasamos a otro universo. Nosotros trabajamos en el plano del tiempo. La pasamos, digamos, a otro universo en el cual el tiempo no es la variable, no es el que varía, sino, supongamos que es la frecuencia. Entonces, en esa frecuencia es donde nosotros estamos trabajando. Ahora, ya tenemos nuestra ecuación, ya hicimos nuestro control, ya resolvimos lo que teníamos que resolver, vimos que nuestro sistema ya es estable. Ahora, es necesario que de función de transferencia regresemos al tiempo. Si no regresamos al tiempo, no sabremos cómo funciona realmente el sistema. Entonces, la primera parte para poder resolver es obtener ecuaciones diferenciales del sistema. Sacar la transformada de Laplace de las ecuaciones. De ahí, obtener la función de transferencia del sistema, resolverlo y regresar a función del tiempo. Para esto, les voy a pedir que investiguen las transformadas de Laplace. En el libro que les pasé de control, al final viene una tabla. Por favor, si pueden descargar esa parte nada más, para que la tengan presente. ¿Ok? Muy bien. Ahora, estamos diciendo que la función de transferencia es la parte más importante de los sistemas de control. ¿Por qué? Porque en base en esto, es como sabremos cómo funciona nuestro sistema. Yo puedo agarrar esto, la meto en un software como MATLAB, ahí hago mis ecuaciones, mis anotaciones, trabajo con ella y obtengo resultados. Para esto, existen dos elementos que están inmersos en esa ecuación, esa transformada de Laplace, que son los ceros y los polos. Esos elementos me van a decir qué tan estable es el sistema y qué tanto oscila el sistema. Simplemente obteniendo estos dos, puedo saber si el sistema realmente es inestabilidad, es inestable, va a oscilar mucho, etc. ¿Cómo los obtengo? Fácilmente. Aquí arriba, cuando veamos cómo obtenemos un modelo matemático, veremos que tanto aquí como aquí vamos a tener polinomios. Sabemos que en álgebra los polinomios tienen raíces. Los ceros y los polos van a ser las raíces de las ecuaciones. Entonces, para obtenerlos es necesario que tanto y de s como x de s los igualemos a 0 y de esta manera obtengamos las raíces de las dos ecuaciones. ¿Ok? Ahora bien, ¿para qué me sirve esto? Al fin y al cabo, son números, no me dice nada. Entonces, para poder saber si realmente el sistema es estable o no estable, se grafica. De esta manera. Ahora, ¿se acuerdan ustedes de álgebra? Si tengo, por ejemplo, aquí un polinomio cuadrado perfecto, ¿se acuerdan que se resuelve con la famosa ecuación general o la chicharronera? Si se acuerdan de cómo era la ecuación, tiene una raíz cuadrada. En esta parte de función de transferencia, veremos que hay algunas veces que obtendremos una raíz negativa. Esa raíz negativa, por lógica matemática, no se puede sacar su raíz. Me refiero a eso. Tengo, por ejemplo, una raíz de menos 2, ¿no?
no podría sacar la raíz cuadrada de eso, así de simple vista. Entonces se utiliza el concepto de el número imaginario. Y este número imaginario ahí me va a representar la raíz negativa. Y de esta manera ya puedo obtener mis ecuaciones. Entonces, tanto para obtener un polo y un cero, obtendremos números para una parte real y una parte imaginaria. No en todos los casos, pero sí algunos veremos que obtendremos estos números imaginarios. Entonces, esta gráfica que tengo aquí, con esta cuadrícula, se va a graficar de esta manera. Toda esta línea, que sería mi línea X, será para números reales. Y esta será para los imaginarios. Por ejemplo, tengo una raíz de XS que me salió menos 1 más menos y pongamos. Tengo esto, yo quiero graficar, bueno, quiero colocar mi polo. Mi polo está en la parte negativa, sería aquí, que sería menos 1, pero tiene tanto X, tanto un positivo y un negativo Y. Entonces serían dos raíces. Entonces tendría algo así. Los polos se colocan con cruz y los ceros, supongo que tengo un cero aquí, cero acá, simplemente un círculo. Algo importante. Con esta gráfica puedo saber si el sistema es estable o no estable. ¿Cómo lo sé? Si tienes aquí X, polos y ceros en la parte negativa, aquí podemos decir que tu sistema es estable. Por lo contrario, si tenemos aquí un solo polo y un solo cero, bueno, un polo más que nada, este sistema es inestable. ¿Ok? Otra cosa. Si el polo o el cero está más cercano al origen, tu sistema es menos oscilatorio. Por lo contrario, si tus polos están más alejados del origen, digamos aquí, tu sistema será más oscilatorio. Entonces, de esta manera ya podemos ver a través de una gráfica, determinar si el sistema es estable, inestable, si es más oscilatorio o no es tan oscilatorio. ¿Ok? Como veremos esto con un pequeño ejemplo. Pongamos ejemplo. Entonces, los ceros, tener un cero en la parte inestable realmente no me afectan demasiado. Los que me van a decir qué tan estable e inestable es el sistema son los polos. De hecho, el cero, con que sea una parte inestable, no va a decir que afecta un poco a la dinámica del sistema, pero eso lo veremos más adelante a qué se refiere con la parte dinámica. Ok, supongamos que tengo un sistema en el cual me arroja esta función de transferencia. Tenemos esto. En la parte del numerador tenemos s más 3 y en la del denominador s cúbica más 2s cuadrada menos s menos 2. ¿Ok? Ahora, quiero sacar los ceros y los polos de ese sistema. Para empezar, para sacar los ceros, saco esta ecuación y la igualo a 0. Despejo s y veo que s me va a dar un valor de igual a menos 3. Entonces tengo mi primer valor de 0. Ahora,
saco los polos del sistema. En este caso, factorizamos esa ecuación y obtenemos lo siguiente. Obtenemos esas, ya factorizado tenemos esto. S más 2, que multiplica S más 1, que multiplica a S menos 2. De esta forma ya puedo obtener fácilmente las raíces de mi sistema. ¿Cuáles serían? De primero sería S, bueno, sería aquí S igual a menos 2, S igual a menos 1 y S igual a 2. Entonces de esta manera ya obtuve mis tres polos y mi único cero. ¿Qué me falta por hacer? Graficar. Aquí recordamos que van los números imaginarios y aquí los números reales. Colocamos primero mi cero. Mi cero está en S menos 3. De aquí 1, 2, 3. De aquí. ¿Por qué ahí? Porque no tenemos parte imaginaria, simplemente tenemos una parte real. Los polos. Tenemos un polo en menos 2, un polo en menos 1 y un polo en 2. Todos aquí están en la parte real, no tenemos parte imaginaria. ¿Qué es lo que observamos ahí? Que nuestro sistema es inestable. ¿Por qué es inestable? Por el simple hecho de tener S2 en la parte positiva de los reales. Entonces ese sistema tenemos que meterle algún sistema de control, un PID, adelantarlo, meterle una ecuación para poder hacer que este esté del otro lado. Logrando eso, ya nuestro sistema es estable. Y ahora sí, ya podemos decir que se hizo una técnica de control. Eso es lo que nos tocaría a nosotros en esta clase, de tener un sistema que tenga un polo de este lado, pasarlo a este lado y hacer que el sistema sea estable. ¿Ok? Otro ejemplo. Tenemos ese sistema. Tenemos el sistema. S multiplica a S menos 2 y tenemos abajo S más 5 y multiplica a S cuadrada más 6S más 10. Muy bien, comenzamos aplicando los ceros. ¿Qué es lo que observamos? Tenemos 2S. Antes de empezar, ¿cómo sé cuántos polos y cuántos ceros tendré en mi ecuación? Muy bien, si somos esto primero, si yo multiplicara S por cada uno, tendría, por ejemplo, S cuadrada menos 2S. El número de raíces que voy a tener va a depender del número al que esté elevado S. Si está elevado a 2, por vida tengo 2. Si está elevado a 3, 3. Si está elevado a 4, 4 raíces. Entonces, en este caso, tengo 2 ceros en esta ecuación. Ahora, de aquí se puede ver fácilmente cuáles son. ¿Cómo lo sé?
Vimos en el ejercicio anterior que factorizamos nuestra ecuación. En este caso, si lo vemos de una manera, está factorizada. Como lo sé, aquí puedo ponerle un menos 0 y una factoría de esa ecuación. Entonces sería menos 0, que multiplicaría a s menos 2. Entonces s menos 0 va a ser ya mi raíz. Entonces tengo aquí que s es 0 y aquí s igual a 2. ¿Por qué 2? S va a ser igual a 0. S menos 2 simplemente lo paso del otro lado. ¿Okay? Bueno, para que sea un poco más lógico cómo sacamos esto, pongamos que s menos 2, esto es igual a 0. Sé que esto va a ser igual a 0 y este va a ser igual a 0. Entonces pongo esta igualdad, es igual a 0, y s menos 2 igual con 0, ¿no? Entonces de esta manera es como obtengo mis raíces si tuviera factorizado mi ecuación. Muy bien, ahora falta sacar los polos de esta ecuación. De entrada tenemos ya uno visto, que es el de s más 5. Si aplicamos lo que vimos ahorita, obtendría que mi primer polo sería igual a menos 5. El segundo, los otros dos raíces se obtienen de esta ecuación. Vemos que es un polinomio cuadrado perfecto. Podemos aplicar lo que ya sabemos utilizando la ecuación general o la chicharronera, que sería b más menos raíz de b cuadrada menos 4ac sobre 2 veces a. Si yo sustituyo valores de esta ecuación aquí, obtendría que es 6 más menos raíz de 36, 6 por 6 al cuadrado 36, menos 4 veces a, que es 1, por 10, que es c, entonces menos 40, sobre 2 veces a, que es 1, entonces 2. ¿Qué observo? Si hago las operaciones, tengo que 6 más menos 36 menos 40 me da menos 4 y todo esto sobre 2. ¿Qué detalle vemos ahora? Aquí tenemos una raíz negativa. Por matemática eso ya no se podría hacer, pero sabemos que existen los números imaginarios. Utilizando esa parte de números imaginarios, recordemos que i es igual a raíz de menos 1, obtendría lo siguiente. Perdón, ya sustituye el valor. 3 más menos sería 2, que sería raíz de 2 sobre 2, y esto al final me quedaría y. Entonces ya serían mis raíces. Entonces tendría que mis raíces están en s de menos 3 más menos i y de s, perdón, de s más menos i. Si los veo de diferente forma, para separarlos, sería que de s igual a i y s igual a menos 3 menos i. 1, 3. Y ahí tendría mis tres raíces de mi sistema. Bueno, del polo, de las raíces de esta ecuación. Y ya tendría mis tres raíces de todo el denominador. ¿Qué me falta por hacer? Practicar. Tengo aquí la parte imaginaria, la parte real. Luego empezamos con los ceros. Tengo un 0, que sería el origen. De esta manera, un 0 en 2. Vamos por aquí. Un 0 en menos 5. Bueno, aquí sería polo. Pero chequen esa parte. Tengo un polo en menos 3i y
un polo en menos 3 menos i. Coloco el primero, que sería menos 3 más i, que sería más o menos como esa parte. Y veo que tiene exactamente su hermanito. Entonces se colocaría en el mismo lugar, pero en la parte negativa de la parte imaginaria. Y de esta manera tendría ya colocado mis polos uniceros. ¿Qué me dice ese sistema? Para empezar, ¿qué es estable? Ya sin graficar, sin estar sacando valores. No. Ya de entrada sé que mi sistema con eso es 100% estable. Ahora, al estar alejado de la raíz, también veo que mi sistema va a oscilar. ¿De qué manera? No lo sé, pero sé que, que va a oscilar. No mucho porque no está tan separado, pero sí va a haber una oscilación del sistema. ¿Ok? Pues como les decía, aquí tenemos un 0 en la parte real. Realmente ese 0 no nos va a afectar en demasía nuestro sistema en ese momento. Pero más adelante en las clases veremos cuál es la afectación de ese 0. Y con esto, cerramos la clase. Voy a dejar ejercicios para que puedan obtener polos y ceros de función de transferencia para que se empiece a interactuar un poco con esos términos. Si ustedes tienen dudas de cómo se obtuvo esto, por favor, háblenme, no se queden con la duda, igual pueden decirme para que empecemos sobre esa parte. Ya de aquí, en la siguiente clase, veremos lo que es la modelación de sistemas mecánicos y eléctricos. Entonces ya vamos a ver cómo se aplican esas cosas que acabamos de ver en sistemas sistemas reales. ¿Ok? Entonces les dejo ejercicios de tarea, ya saben, ahí les pongo la fecha para entregar. Cualquier duda, cualquier cosa, háblenme, no se queden con la duda. Muy bien, jóvenes, ya todo por mi parte, que pasen bonito tarde.